Hola, ¿qué tal? Saludos. En esta oportunidad he traído un video a solicitud de las personas que me han escrito por vía WhatsApp y Facebook pidiendo que haga una aclaratoria en cuanto al verdadero nombre de Dios y su existencia. Así iniciaríamos primero definiendo a Dios. Diríamos quién es Dios. Y Dios se define como un ser supremo, omnipotente, omnipresente, omnisciente y personal en religiones teístas y deístas. Estas terminologías vamos a aclararlas más adelante en los modelos de creencia hacia Dios. Nosotros podemos decir que a nivel mundial o teológico existen tres formas de identificar las maneras en que se pueden creer en Dios. Y tenemos el monoteísmo. La palabra mono es igual a uno y teísmo hace referencia a Dios, es decir, la creencia en un solo Dios. Más que todo es aplicada por musulmanes, judíos, cristianos unicitarios. El politeísmo, poli significa varios o muchos, y teísmo hace referencia también a Dios, a creer en varios dioses, que también se utiliza por católicos, trinitarios, adventistas, dualistas, los testigos de Jehová. Y también tenemos el enoteísmo, que hace referencia a la creencia de que existe un solo Dios, pero que hay personas o deidades inferiores que tienen poder también para hacer milagros y actuar con la humanidad. Aquí tenemos un breve ejemplo del politeísmo y observamos a dioses hindúes y también observamos a Poseidón, el dios del mar. Por acá tenemos un ejemplo del enoteísmo, que hablábamos del enoteísmo que creían en Dios, pero habían otras deidades pequeñas o personas que actuaban y tenían poder para hacer milagros. Esto más que todo es folclórico y va de la mano con la cultura de muchos países en el mundo. Y también evidenciamos el monoteísmo, que no es más que la creencia en un solo Dios. Pero, ¿qué modelo de creencia usaba el pueblo de Dios según la Biblia? Por acá podemos visualizar que en la creación, Adán y Eva, o sea, ellos únicamente tuvieron un contacto directo con Dios, un solo Dios. En la salvación, un solo Dios se comunicó con Noé en cuanto a la realización o fabricación del arca. Y también en la aparición a Moisés a través de la zarza, únicamente Dios se comunicaba con él. Y de igual manera en la aparición a Jacob, Dios se manifiesta a través de una teofanía. Que es una teofanía? Es una manifestación que Dios hace y lo hizo como el ángel de Jehová para comunicarse con Jacob. Vamos a hablar de las características de Dios. Dios se describe por ser un Dios omnipotente. Esto quiere decir que tiene un poder inagotable. Omnipresente porque tiene una capacidad para estar presente en todos los lugares a la misma vez. Y omnisciente porque tiene un conocimiento pleno o total sobre todas las cosas. Dios comienza a manifestarse con el hombre a través de Moisés. Tuvo un contacto directo con Moisés en cuanto a su integridad, en cuanto a su nombre. Dios habla con Moisés a través del libro de los Éxodos, capítulo 3. Dice que Dios hizo encender una zarza, un árbol del desierto. Ese árbol se encendió y a través del fuego Dios pudo comunicarse con Moisés. También lo hizo a través de Manoah y a través de Jacob, como decíamos, a través del ángel de Jehová. Dios utilizó su comunicación con el hombre con la finalidad, con un propósito de salvar a la humanidad, así como lo hizo en los tiempos con el arca de Noé y el diluvio. Pero, ¿cuál es el nombre de Dios? O sea, ¿tiene Dios acaso un nombre? Veamos. Dios utilizó cantidades de nombres en la antigüedad para darse a conocer con los hombres, y vemos que uno de estos fue Jehová, que en hebreo es Yod, Hek, Vahek, que estos son las iniciales, solo la pronunciación de las 4 consonantes, que en el español para nosotros sería Yahvé. También vemos que Dios utilizó el nombre de Adonai, que significa el Supremo, el Shaddai, que significa el Altísimo, y también utilizó el nombre de Jehová asociado a otras terminologías. Ejemplo, Jehová Rafa, que quiere decir el Señor es el que sana, Jehová Shalom, que el Señor es nuestra paz, Jehová Jireh, que el Señor proveerá. También utilizó el Altísimo y utilizó a Jesucristo, que es una combinación de dos palabras, Jesús y Cristo. Esto significa el Cristo, el Salvador, la esperanza, la persona elegida por Dios para salvar a su pueblo. Pero
Si Dios utilizó muchísimos nombres en la antigüedad para darse a conocer, ¿cuál nombre tiene validez? ¿A través de cuál nombre podemos invocar a Dios? Vamos a ver, Dios hace el llamado a Moisés para aclararle a Moisés las dudas y con la finalidad de llevarle salvación a su pueblo. Entonces nos relata la historia que Dios se dio cuenta de cómo los egipcios estaban esclavizando al pueblo de Dios. Entonces Dios decide presentársele a Moisés con la finalidad de que vaya y hable con Faraón para que deje libre a su pueblo. Vamos a ver lo que dice el verso 11. Dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondiendo Dios a Moisés le dijo: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envío a vosotros. Solamente Dios le indicó a Moisés que utilizara esa frase, con la finalidad de que Faraón entendiera y comprendiera que no se trataba de una simple ideología o aparición de Moisés, sino que traía un mensaje del Dios de Israel. Jehová muestra a Moisés que es Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, les libera de la esclavitud. El pueblo pudo obtener la libertad que anhelaba delante de la presencia de Dios y reconocieron que Jehová era el Dios de Israel a través de su nombre. Pero el alejarse de Dios, la paz, la tranquilidad, hizo que ellos se volvieran al pecado. Eso lo llevó nuevamente a la esclavitud. Pero la misericordia de Dios no se hizo esperar hacia su pueblo. Podemos leer un ejemplo de su misericordia y de la fidelidad en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, donde dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, de esta manera Dios establece nuevas promesas y un nuevo plan de salvación para su pueblo a través de su nombre. Dice en el libro de Isaías, el profeta Isaías en el Antiguo Testamento relata que Dios libraría a su pueblo del cautiverio. Dios dice que iba a hacer algo porque había escuchado el sufrimiento de su pueblo. Una vez que los libertó de Egipto, otra vez han sido prisioneros, y dice el versículo 6: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Dios está haciendo la promesa de que Él mismo que estaba hablando vendría y estaría presente. Dice: cuán hermosos son los montes, los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica la salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Dios también estableció un futuro glorioso para su pueblo. Dice que florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Dios estaba prometiendo que iba a poder ser visualizado. También dice en el versículo 4: decid que los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución. Dice: con pago Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Ya vemos que Dios promete que vamos a verle. Dios está prometiendo que Él vendría y salvaría. Pero el versículo 6 dice algo muy importante y nos da como señal, dice: entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Para saber que Dios había venido, era necesario que se cumplieran estas promesas que Dios está enseñando a través del libro de Isaías capítulo 35. Observamos en el libro de Isaías capítulo 40, en el versículo 3, que Dios consuela a su pueblo. Dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Dice: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Allí está Dios haciendo referencia que la humanidad iba a ver a Dios. Dice: voz que decía, da voces, y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo.
pero nos quedaría la inquietud si fueron cumplidas las promesas que un día Jehová hizo. Y vamos a recordar algo. La Biblia se divide en dos segmentos, un segmento que relata el Antiguo Testamento antes de la venida de Jesucristo, un segmento que relata el Nuevo Testamento que evidencia los hechos y la llegada de Jesucristo. Jehová prometió en el libro de Isaías capítulo 35 que Él vendría y nos salvaría, pero nos dejaría señales para saber que Él había venido. Juan el Bautista era el encargado de predicar, de anunciar que el Mesías venía. Y como Juan estaba predicando, fue apresado, fue a la cárcel. Entonces vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 11. Dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oyes y ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Jesús está confirmando la promesa que Jehová había hecho. Él está confirmando que ya había venido y que había hecho los milagros que Jehová había prometido. Juan el Bautista da testimonio y certifica la autoridad de Jesús. Dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, Juan el Bautista era la voz que clamaba en el desierto, el cual anunció Isaías que iba a preparar la llegada del Mesías. Pero hay una interrogante. ¿Por qué, si Jehová prometió que Él vendría, que le íbamos a ver a Él, que Él nos iba a salvar, que Él iba a hacer los milagros, por qué no vino Jehová sino Jesucristo? Vamos a ver lo que dice el libro de Juan capítulo 1. Dice: en el principio era el verbo. El verbo significa palabra. Dice: y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este es muy importante. El 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice: Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces, vemos, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Pero nos dice que este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice por acá. Y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Entonces el verbo, que era Dios, se hizo hombre, habitó entre nosotros y lo vimos como el unigénito del Padre. Lo vimos como que fuese el Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. De esa manera vimos a Jehová como el Hijo de Dios, hecho hombre, lleno de gracia y de verdad. Dice el versículo 18, el último: a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Primera de Juan 5:20 dice: el verdadero Dios, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido,
y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Quién vino? El Hijo de Dios. Nos da entendimiento para conocer al verdadero, pero luego nos dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Dios utilizó manifestaciones, una manifestación de hombre para venir a la tierra y darnos a conocer de su gracia y de su poder. Vamos a leer unas escrituras rápidas que nos hacen referencia a que Jehová tomó una forma humana y se dio a conocer a nosotros como si fuese el Hijo de Dios. Podemos visualizar en el libro de 1 de Corintios capítulo 2 versículo 7 que nos dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces el apóstol Pablo está hablando de un misterio. ¿Cuál es el misterio? En que Dios tomó la forma de hombre para venir al mundo y salvar a la humanidad. El libro de Romanos capítulo 16 el apóstol Pablo escribe: y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se había mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eternos, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe, y al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Efesios capítulo 3 versículo 1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro, por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Y Filipenses dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces observamos acá, dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesús no andaba gritándole a la gente ni diciéndole que él era Dios. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Primera de Timoteo 3:16 nos enseña: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que nos hace referencia al misterio. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Está completamente claro que Dios tomó un cuerpo de hombre y utilizó un nombre para darse a conocer a la humanidad para esta salvación a futuro que se espera para nuestros tiempos. Pero se puede contradecir la Biblia. Veamos un ejemplo. Si Jesucristo es el nombre de Dios, ¿por qué Jesús ordenó esto? Vamos a ver lo que dice. El libro de Mateo capítulo 28-19, que hace referencia al bautismo, dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero el apóstol Pedro dice lo siguiente:
en el libro de los Hechos capítulo 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Acaso existía una controversia entre lo que dijo Jesús y lo que decía el apóstol Pedro? ¿Por qué el apóstol Pedro nos dice que nos bauticemos en el nombre de Jesucristo, pero Jesús nos dice que nos bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Vamos a ver. Nosotros sabemos que Jesús nos dice que invoquemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero necesitamos saber cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque sabemos que Padre no es un nombre, Hijo no es un nombre y Espíritu Santo no es un nombre, es un rol o característica que se le atribuye a las personas. Un ejemplo: mi nombre es Johnmer, pero soy doctor. Si yo establezco o le indico un cheque a una persona y en el lugar del titular yo coloco el doctor y no coloco mi nombre, y la persona va a cobrar ese cheque que está firmado y dice doctor, ese cheque no tendría validez porque es necesario la autoridad de mi nombre. Entonces así sucede con Dios. Padre no es un nombre, Hijo no es un nombre, Espíritu Santo no es un nombre. Entonces es una fórmula. Jesús dice: bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces necesitamos saber cuál es el nombre del Padre, cuál es el nombre del Hijo y cuál es el nombre del Espíritu Santo para poder invocarlo. Otra cosa, las personas, ejemplo, una señora que se llame María, ella tiene hijos y tiene madre. Ella es hija, ella es madre y ella es hermana, pero ella posee un nombre, pero contiene características o roles diferentes. Pero no se puede llamar la hermana, la hija, ni la madre, ni la abuela, porque ella tiene un nombre que la identifica. Así también es nuestro Dios. Dios tiene diferentes características y roles. Él actúa como Padre, actúa como Hijo, actúa como Espíritu Santo, pero Él es único y tiene un solo nombre. El libro de Isaías capítulo 9:6, antes de la llegada de Jesús, el profeta escribe lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. ¿El nombre de quién? El nombre del niño, el nombre de Jesús. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El profeta Isaías, a través del libro de Isaías 9:6, establece que Jesús es el nombre del Padre eterno. Jesús es el Padre eterno. La palabra eterno significa que no tiene fin, es por siempre. El libro de Mateo capítulo 1:21 nos relata que Jesús es el nombre del Hijo. Dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces hemos identificado el nombre del Padre, hemos identificado el nombre del Hijo, pero nos faltaría conocer cuál es el nombre del Espíritu Santo, porque sabemos que Espíritu es una manifestación, más no es un nombre. Vamos a ver, el libro de Juan capítulo 14 dice: si me amas, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre. Jesús, en su humanidad de hombre, dice: yo rogaré al Padre, y les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice: el Espíritu de verdad. Es importante resaltar esto, el Espíritu de verdad. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. El Espíritu de verdad es el Espíritu de Jesús, dice, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo era una promesa. Entonces el versículo 17 dice que ya el Espíritu Santo moraba con ellos y estaría con ellos. Dice: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces en este texto la Escritura dice: Jesús es el Hijo. Luego nos dice que Jesús es el Espíritu. Pero luego nos dice que Jesús es el Padre porque no nos dejará huérfanos. El Padre es quien deja huérfanos, dice: vendré a vosotros. Pero luego dice el libro de Juan capítulo 14 versículo 26: pero el defensor, el Espíritu Santo, que el Padre va a enviar en mi nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces Jesús es el nombre del Padre, es el nombre del Hijo y es el nombre del Espíritu Santo. Entonces podemos comprender que Pedro y los apóstoles no estaban confundidos. Ellos entendieron que no debían repetir Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino directamente decir Jesús, porque la autoridad estaba en el nombre de Jesucristo. Entonces el bautismo verdadero para la salvación
está en el nombre de Jesucristo. No podemos bautizar a las personas o ser bautizados repitiendo Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque a través de esas palabras, de esos términos, no hay salvación, ya que la autoridad está a través del nombre. Dice el libro de los Hechos capítulo 22, 16, y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Entonces dice el libro de Colosenses capítulo 3, 23, dando autoridad al nombre de Jesús, y todo lo que haga, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos a desglosar este versículo. Dice, y todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho. Está diciendo que todo. Entonces, si utilizamos el nombre de Jesús para salvación, para bendición, para milagros, para sanidad, también tenemos que utilizarlo para el bautismo, porque si usted se bautiza en los títulos de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso no está reconocido delante de la presencia de Dios. Es necesario que usted invoque el nombre, porque la autoridad del nombre está dada para todo lo que hagamos tenemos que invocar el nombre de Jesús. Luego nos dice el libro de los Hechos capítulo 4, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué quiere decir este versículo? Que si alguien está construyendo una casa y ve un bloque, una piedra defectuosa, la suele desechar. Así pasó con los que esperaban al Mesías en aquellos tiempos. Ellos esperaban a una pieza preciosa que fuera según lo que ellos estaban esperando e imaginando, pero resulta que ese Jesús que ellos lanzaron a un lado era el mismo Dios hecho hombre, que había venido a hacer el todo y a salvar la humanidad. Dice el versículo 12, y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. La única manera en que podamos obtener un milagro, una respuesta, salvación de parte de Dios y podamos invocarle y que Él nos responda es a través del nombre de Jesús, porque la Escritura nos enseña que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Yo espero que esto haya sido de agrado para ustedes. Siempre estaré atento para responder, para aclarar alguna duda o alguna inquietud.